categórico eso de lo de perfecto. Depende. Es muy categórico. Claro, en mi caso que tengo astigmatismo, miopía, claro, y con un ojo veo bastante menos, no es perfecta mi visión. Claro, es medio, pero eso no afecta la visibilidad, que es otra cosa. No sé. Miguel, bueno, vamos a hablar de cómo describimos esto que pasó. Cada vez nos cuesta, quedamos como bastante cortos y cortas a la hora de describir algunos contextos, ¿no? Esto que decíamos, esta semana el presidente Javier Milei decidió que los periodistas acreditados en Casa Rosada no podían entrar más. Sí, primera vez en la historia, vamos a reiterar eso. ¿Qué implica esto? Bueno, ¿cómo pasó esto? Bueno, algo de esto vamos a conversar con Pedro Lacour, colega nuestro, periodista, sociólogo, acreditado ahí por el diario AR, pero me parece que también otros medios, y está en línea. Pedro, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, te saludamos. Alicia, Miguel, ¿cómo andan? Muy bien. Nosotros acá estamos organizando una vaquita, como se dice en esta zona, para enviarte una sombrilla y una silleta. No sé si te sirven. Está bien, sí, porque si no en las puertas, en la reja está complicado con el sol. Está complicado. Con dignidad igual. Ayer estaba fuerte. Bueno, Pedro, decíamos fuera de aire, ni siquiera es gracioso ya, no, por claro, más que sea bizarro, esto que vos decías también es bizarro. ¿Cómo contamos? ¿Qué pasó acá? Sí. No, yo lo leo como un capítulo más en el encono ya, ¿cómo podemos definirlo, no? Histórico, ponele, de Milei contra el periodismo, porque ya es también una herramienta que utiliza el gobierno, desde mi punto de vista, para tratar de distraer de otros problemas que está teniendo en este momento en agenda, pero que paradójicamente, y esto no sé si es bueno o malo, la verdad que para mí también es malo, pero digo, la repercusión que hay respecto de esto en la opinión pública también es bastante menor de lo que uno podría esperar, ¿no? Sí. Vinculado sobre todo al tema de la libertad de expresión, y también más allá de que todo esto también alimenta un microclima de redes, que yo creo que también es otra cosa que al gobierno le interesa mucho y a Milei, ¿no? Esa tensión constante, ¿no? Esa violencia discursiva del presidente para con los periodistas repercute mucho más en las redes que en otros ámbitos, ¿no? Y un poco esto me parece que en líneas generales, como gran paraguas, es un capítulo más de todo eso. Ahora me parece, Pedro, que al mismo tiempo también hay que empezar a leer las redes de el propio presidente y su entorno. Ya no son tan hegemónicas, ya no son tan aceptados sus posteos, ya hay mucho posteo que es rechazado y abiertamente uno puede leer eso. Ese es un fenómeno que también hay que empezar a mirar, ¿no? Que el lugar desde donde él partió hoy tampoco le está siendo totalmente, como hace un tiempito atrás, favorable. Sí, eso según lo que vemos y algunos análisis que se hacen de la conversación en redes sociales. Claramente el caso Adorni fue un problema para el gobierno en ese plano, ¿no? Más allá de la cuestión judicial en sí, en las redes sociales perdió el monopolio el gobierno de la temática, y el tema Adorni realmente penetró como ningún otro tema, ¿no? Como ningún otro escándalo que pudo haber habido, no sé, puede ser Libra en su momento, que también fue fuerte, pero acá lo que vemos es que durante mucho tiempo el tema Adorni se mantuvo y todavía se mantiene, ¿no? Claro. Ese es un dato que no me parece menor, para pensarlo, como decís vos, Miguel, en los términos que piensa la conversación pública el propio gobierno, ¿no? Y el propio Milei. Pedro, ¿y qué pasa con las empresas periodísticas? ¿Cómo aparecieron ahí también? ¿Cómo responden a esta cuestión? Mira, por lo que vi, por lo que tengo de información, las empresas o los medios en sí como medios no salieron a decir demasiado, ¿no? Estuvo ADEPA, que sacó sí un comunicado, pero los dueños de medios, o sea, yo no vi ningún tipo de, por lo menos por ahora, ¿no? Capaz que hay algún tipo de editorial repudiando esto, pero de manera firme y de manera oficial. Lo que sí me parece que eso significa que
esto que estuvimos viendo durante todos estos 2 años, que es que hay un encono de Milei con el periodismo, pero sobre todo con los periodistas, ¿no? Ujú. Claro, con los claro. periodistas en particular, ¿Por y qué? no tanto con los dueños de medios, aunque hay algunos datos y algunos indicios que llevan a pensar de que también hay una pelea ahí, pero que los dueños de los medios hacen como si eso no ocurriera, ¿no? Claro, yo ahí quería citarte 2 cosas, ¿no? Por un lado, esta sistemática especie de versión de segunda línea que hace Milei de decisiones que toma Trump en los Estados Unidos, frases, incluso slogans. No digamos lo suficiente al periodismo, decía Trump, aquí dice a los periodistas, Milei. Claro. Bueno, acaba de ser denunciado Trump en los Estados Unidos por un socio suyo en estos de los meme coins, que ha sido estafado y ahora le ha presentado a Trump, o sea, en contra de Trump y su familia, su hijo especialmente, una denuncia penal en los Estados Unidos. El caso Libra, pero más grande allá, ¿no? En fin, Claro. uno ve un escenario de esas características y hasta me da un poquito de vergüenza, te diré. Sí, y se expresa en esto que pasó ayer, ¿no? Que para resumirlo es una sobre reacción a lo que ocurrió el domingo pasado, que fue el informe que hacen los colegas de TN, en el canal TN, donde un colega acreditado por TN filma en Casa Rosada con unos anteojos, ¿no? Esos nuevos anteojos inteligentes, pero hay un montón de reels en Instagram donde hacen bromas con eso. Bueno, él lo que hizo fue filmar con esos anteojos en lugares donde está permitido filmar. Eso es así. Después estará la discusión respecto de si estuvo autorizado, si no, si el gobierno estaba avisado de que él iba a hacer eso. Eso me parece accesorio cuando vemos que la reacción del gobierno ante la situación esta es decir que los periodistas acreditados no pueden estar directamente en la Casa Rosada, con una excusa que para mí es una excusa, que es simplemente el hecho de decir tenemos que inspeccionar lo que está pasando dentro del edificio y si hay irregularidades, cosa que también es tiradísimo de los pelos porque no tiene que ver con la medida judicial. Hay una causa en el medio, una denuncia que está en Comodoro Pi, pero lo que pasó ayer es una medida de casa militar. Claro. ¿Y quién se supone que da la orden ahí? Hay como se explicita casa quién dio militar depende, sí, es directamente Karina Milei, digamos, la secretaria general de la presidencia. Y coincidió justo la decisión esta con el retorno tanto de Karina como de Milei, el presidente, a la Argentina, después del viaje a Israel. Porque eso también no es menor remarcar eso, ¿no? Porque tuvimos el lunes, que fue cuando le sacan la acreditación a Ignacio Salerno, que es el colega de TN. El martes conocimos la denuncia que hace Casa Militar Ibáñez, que es Sebastián Ibáñez, creo que es el nombre, es el titular de Casa Militar, en Comodoro Pi por violar la seguridad nacional, que está en riesgo obviamente la integridad, digamos, del presidente. Y ayer, cuando llegamos a la puerta de la Casa Rosada, nos enteramos que nos habían corrido, supuestamente no como represalia a nosotros, nos dicen, sino para esto, ¿no? Por una medida preventiva para analizar e inspeccionar lo que estaba pasando dentro de la Casa Rosada, cuando, desde mi punto de vista, es una excusa porque realmente no tiene ni pies ni cabeza, porque nos tendrían que decir también cuál es el plazo por el cual nosotros vamos a estar afuera. Y no hay ningún plazo. Claro. O sea, hoy por hoy no tenemos certezas. ¿Se han comunicado colegas de otros países a los que esta noticia les llega? ¿Tenés alguna idea del impacto que ha tenido en otros lugares esta prohibición inédita? Sí, porque ayer, mientras estábamos ahí en el momento, bueno, lo que pasó fue que a las 11 de la mañana más o menos nos reunimos, fuimos a un café y estuvimos como de café en café, y en un momento también nos seguían fotógrafos, nos seguían cámaras, y había mucha agencia internacional, sí, interesada en lo que estaba pasando, porque realmente es algo inédito, ¿no? Nunca pasó y ni siquiera en dictadura. Según lo que cuentan muchos colegas acreditados, que dicen que durante la última dictadura al menos, la sala de periodistas nunca, en ningún momento fue cerrada, cerrada como está cerrada hoy, ¿no? Decías, Pedro, es como un distractivo esto, ¿no? Para no hablar tal vez del momento que está atravesando la gestión de Milei. ¿Cómo lo están viendo ustedes ahí? Eso, la gestión, el clima ahí adentro de Casa de Gobierno. Vos que hablabas de las 2 salas, ¿no? Me acuerdo de aquella conversación que teníamos. Claro, sí.
Bueno, justamente el informe, paradójicamente el informe del domingo del colega de TN daba cuenta de eso, de esas dos alas. Ujú. Creo que es un momento bisagra, sí, para Milei, porque por esto que decíamos, ¿no? De un poco cómo perdió el manejo de la agenda, cómo el Poder Judicial, que hasta ahora no había jugado un papel demasiado preponderante, está empezando a avanzar con Sí. figuras como la de Ariel Lijo a la Ujú. cabeza, que, si uno recuerda, nada más que hace un año era el candidato del Sí. oficialismo para integrar la Corte Suprema de Corte Justicia, ¿no? Ujú. Entonces, hay un cambio de clima que se vincula también con una falta de resultados en la economía real, ¿no? Ujú. Por más que el gobierno diga que no hay crisis, o sea, realmente uno lee y escucha las definiciones de Toto Caputo y el equipo económico y pareciera que está hablando de una Argentina que es otro país, ¿no? Eh, es un recorte muy arbitrario realmente el que hacen para hablar del crecimiento del PBI, incluso de la baja de la pobreza, ¿no? Ujú. Que estadísticamente el INDEC dio ese número, pero los pobres están hoy, los que son pobres son más pobres que antes, ¿no? Entonces, me parece que hay un montón de cuestiones que están configurando una tormenta perfecta que lo lleva al gobierno a tener que pasar este año rezando con que la economía se mantenga más o menos estable y el dólar no se dispare, ¿no? Ujú. Claro. Que significaría que se dispare, que eso significaría que se disparara la inflación, ¿no? Entonces, llegar al 2027 es un desafío para Milei, eh, y me parece que la política ahí, lo que se puede denominar la oposición, está empezando también a ver que puede llegar Ujú. a tener algún tipo de chances el año que viene, pero simplemente por el fracaso de Milei. Yo Claro. Ujú. Claro. no veo algo más. Claro, y en el horizonte más inmediato o de mediano plazo, elecciones de medio término en los Estados Unidos y la posibilidad concreta de que Trump le den una paliza histórica también, ¿no? Ya se está Sí. viendo los resultados en algunos distritos anteriores y en todos los casos Trump pierde o sus, en todo caso, partidarios quedan bastante lejos. Entonces, esa es una herramienta, un elemento que creo que pesa mucho también, ¿no? Aquí. Sí, 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 sin duda, y la agenda estadounidense está, bueno, lo vemos todo el tiempo, ¿no? Claro. Ujú. Con Milei, sin ir más lejos, la noticia que tuvimos hoy por la mañana, que fue como la noticia de la mañana y del día un poco, que es esta filtración que hubo, Ujú. ¿no? De Ujú. parte de información del Pentágono con Reuters, el medio internacional, donde hablaba de la posibilidad de que Trump rompa relaciones con Reino Unido y pase a apoyar quizá el reclamo por Malvinas, digamos, ¿no? De la Ujú. Argentina, Ujú. que es muy en la lógica Trump eso. Yo Claro. recuerdo que hace un par de meses se rumoreó el tema ese justamente, pero hoy escuchaba también a un analista internacional que lo plantea de manera interesante, como hay que mirar esto con cuidado, ¿no? Claro. Y tomarlo con pinzas porque es una estrategia de Trump y Ujú. puede ser perjudicial incluso para la estrategia diplomática que tiene la Argentina, ¿no? Ujú. Es interesante también el planteo ese, pero bueno, da cuenta de cómo está hoy el mundo, ¿no? Y lo vimos a Milei en Israel y también a uno medio que le genera un poco de estupor, ¿no? Sí. Todo Sí. esto, Eh, todo eso. Pensaba eso porque hablabas, volvió Milei de Israel. Pareciera que cada vez hay también como una radicalización de la propia postura del presidente Milei. Sí. Bueno, no es menor de dónde viene además, ¿no? Sí, no, y eso, si uno lo analiza, me pongo como abogado del diablo, digo, me parece muy válido que Milei diga, yo voy a morir con las botas puestas, Ujú. incluso Ujú. en términos económicos, ¿eh? Ujú. En términos económicos, el discurso que dio en la cumbre AmCham hace 2 semanas da cuenta de eso, ¿no? No va a dar el brazo a torcer respecto de el recorte y el ajuste propiamente Ujú. dicho, ¿no? Ujú. Y el déficit cero como bandera. Y incluso si eso significa que las personas de carne y hueso tengan que seguir sufriendo, digamos, ¿no? Ujú. No lo dijo así, pero el mensaje es ese. Claro. Ujú. Y si tenemos que perder las elecciones del año que viene, las perdemos. Eso sí lo dijo bastante explícitamente. Ujú. Ujú. Entonces, hay una radicalización y también un posicionamiento mucho más dogmático, que creo que también es paradójicamente el capital, el activo que tiene Milei. Ujú. Justamente eso, o sea, el hecho de seguir siendo alguien que
que supuestamente piensa por fuera de la lógica de la política tradicional. Y Y eso ahí, lo puede llevar tranquilamente lo puede llevar a pegarse contra la pared. y ahí también me parece la centralidad que le dan evidentemente a esta batalla cultural de la que hablan, digamos, ¿no? Sin duda, sí, 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 que me parece que tuvo, yo creo que hay consecuencias concretas, ¿no? Hay un cambio de época, hay un cambio de clima sobre el que Milei se sube y un poco también es producto, ¿no? Y eso sí me parece que no hay que subestimarlo, esto desde el 2023 me parece que hay que saber leer la política también desde otros ángulos y no pensar que Milei es simplemente un paréntesis en la historia, ¿no? Claro, Me parece que claro. también hay que poder leer cuáles son los Sí. motivos por los cuales Milei gana y qué expresa Milei concretamente, Claro. ¿no? ¿Y quiénes Y también están? a nivel mundial. Claro, ¿y quiénes pueden estar detrás incluso de su candidatura, del apoyo Totalmente. económico a su modelo? ¿Quiénes se benefician con las decisiones que Y eso toma? está clarísimo, Claro, ¿no? claro. Eso está clarísimo. El modelo de Milei hoy, ganadores y perdedores, creo que nunca estuvo más claro quiénes son los ganadores de un modelo económico y un programa económico como ahora, ¿no? Es muy transparente eso. Total. Pedro, por último, pasó Peter Thiel Sí. por casa de gobierno. Justo ustedes no pudieron estar ahí. ¿Qué Ni más se ni dice? menos. ¿Qué se dice de él? ¿Quién es El Papa Peter Thiel? Oscuro vendría a ser Peter Thiel. Sí, sí, interesante también esa coincidencia, ¿no? Después había chistes que hacíamos como, bueno, ahora que va a aprovechar Peter Thiel y va a colocar en la sala, va a hacer de la sala de periodistas su centro de operaciones para Palantir. Pero sí, no, justo coincide que visita la Casa Rosada Peter Thiel, que es el magnate dueño de Palantir, que es una empresa vinculada a la cuestión de los datos, a la seguridad, muy vinculada también a la inteligencia, y que históricamente es interesante el perfil de él porque es una persona bastante interesada por los debates intelectuales y con un posicionamiento muy radical también respecto de eso, ¿no? Sin ir más lejos, su mirada respecto de la democracia y de la libertad es muy polémica al punto tal de decir que hoy por hoy no se puede pensar a la libertad con la democracia, ¿no? Entonces hay un debate que está abierto ahí. Milei ayer lo mencionaba, le hicieron una entrevista en Neura y habló un poquito de cómo fue la reunión, habló de la idea esta filosófica del anarcocapitalismo y que dice que, bueno, coinciden con Peter Thiel en eso. Obviamente Peter Thiel está interesado en saber cómo hace un anarcocapitalista para gobernar un país, ¿no? Y un poco supuestamente Milei le explicaba que había que ser un poco más realista, no con la filosofía solamente no bastaba. Pero digo, en términos concretos, acá la gran pregunta de fondo es, en esta estadía de Peter Thiel, que ya lleva varios días, una semana o un poco más, ¿qué fue lo que terminó, o qué es lo que empezó a hablarse, ¿no? Y a cerrarse en términos concretos de negocios, si es que hay algo. Y lo que se dice por lo bajo es que esas conversaciones tienen mucho más que ver con pensar a la Argentina como un mero anexo, digamos, ¿no? De proveedor de materias primas que como un motorizador de nuevas tecnologías tal cual las piensa en Estados Unidos, ¿no? Es una reformulación un poco del papel de Argentina histórico en el mercado mundial, digamos, no va a cambiar mucho eso. De soberanía ni hablar, digamos, ¿no? De soberanía no, olvídate. Pedro, mil gracias por este tiempo, como siempre, ¿eh? Gracias a vos, Alicia, y hay un abrazo grande para Miguel también. Un Espero abrazo. estar en el piso algún día, Sí, si coincidimos en Posadas. venite cuando Alicia estás. hace unos mates alucinantes. Sí, están buenos. Te los estás perdiendo. Espectacular. Así que venite, avisanos que andás por acá y te hacemos un huequito, te podés quedar todo el programa acá en la radio de la universidad, que es este medio público que venimos defendiendo hace tantos años. Así que acá te esperamos. Excelente. Les mando un abrazo grande. Abrazo, hasta luego. Pedro Lacour, desde... La vereda de la Casa Rosada. Sí, o un barcito por ahí. Qué tremendo. Y es tremendo ir dimensionando también cómo es que se llegó hasta acá, ¿no? Uno es como que medida tras medida, corriendo pequeños límites desde las conferencias de prensa tan agresivas que en su momento generaba Adorni, que se ocupaba de contestarle, de increpar a periodistas.
periodistas, a después, en su momento, esto que decían hay infiltrados rusos, un financiamiento ruso en algunos periodistas, y a esta decisión de cerramos la sala de prensa, le quitamos las acreditaciones, no pueden ingresar. 60 periodistas. Contaban que además ahí hubo tiempo para pensar eso, porque tenían como un listado y tenían además, les bajaron las huellas, la posibilidad de ingresar con huellas dactilares, pero además la seguridad tenía fotos de quiénes eran. O sea, que hicieron todo un laburito bien rápido, pero un laburito. Además, para ingresar el control biométrico. O sea, todos tus datos, tu huella dactilar, está todo ahí. Lo bajaron directamente. Desapareció. 15:55. Desde una senda del monte se asoma la chacarera, trayendo entre sus ijares la luz de la primavera. Cual plumoncito de urpila, cayendo desde un lapacho, se oye una copla rosada con acordes desvelados.